Dicen que la paciencia es una virtud que se cultiva con los años, como esas orquídeas caprichosas que tardan temporadas enteras en regalar una sola flor. Pero yo, Consuelo, a mis 74 años, aprendí esa tarde que la paciencia también tiene un límite, una frontera invisible que, una vez cruzada, no permite el retorno. Durante toda mi vida fui una mujer de paz, de las que prefieren morderse la lengua antes que soltar un veneno innecesario. Pero aquel miércoles lluvioso, algo se rompió dentro de mí con el sonido seco de un cable arrancado de la pared. No fue un acto de locura, como dijeron después. Fue el grito silencioso de una dueña que reclama su trono. Vivía en la casa que mi esposo, Rogelio, y yo construimos ladrillo a ladrillo hace casi medio siglo. Rogelio, mi compañero de toda la vida, seguía a mi lado, aunque su presencia se había vuelto más etérea en los últimos tiempos. El Parkinson le hacía temblar las manos, y una sordera selectiva lo aislaba del mundo, permitiéndole vivir en una burbuja de silencio que yo, a veces, envidiaba profundamente. Él pasaba las tardes en su sillón de cuero gastado, ese que tenía la forma exacta de su espalda, mirando hacia el jardín, o dormitando con un periódico antiguo sobre el regazo. Yo lo cuidaba, lo amaba y respetaba su descanso. Esa casa era nuestro santuario, o al menos lo había sido hasta que mi hijo mayor, Esteban, nos pidió asilo temporal tras su divorcio. El temporal se había estirado como un chicle viejo y ya llevábamos 2 años conviviendo con él y con su hija, mi nieta Vanessa. Esteban trabajaba todo el día, o eso decía, y la casa quedaba a merced de una joven de 19 años que parecía creer que el mundo le debía pleitesía. Vanessa no era mala. Quiero creer que no lo era en el fondo, pero pertenecía a esa generación que a veces olvida que el suelo que pisan fue encerado por otras rodillas. Se paseaba por mi sala como si fuera la dueña de un hotel, con esa arrogancia que da la ignorancia y la juventud mal entendida. Aquella tarde, la lluvia golpeaba los cristales de la ventana principal con una insistencia melancólica. Era un día gris, de esos que invitan al recogimiento y a la memoria. Rogelio dormía con la boca entreabierta, emitiendo un ronquido suave, rítmico, que para mí era música porque significaba que estaba vivo y sin dolor. Yo me senté en mi mecedora de mimbre, cerca del ventanal para aprovechar la poca luz natural que quedaba, y saqué mi rosario. No era un rosario cualquiera. No era de plástico ni de esos que regalan en las misas. Era un rosario de cuentas de nácar frío, traído de una peregrinación que hicimos a la Basílica de Guadalupe hacía 30 años. Cada cuenta tenía el peso de una historia, de una petición, de un agradecimiento. Me gustaba sentir el tacto suave bajo mis dedos rugosos. Empecé a rezar, no por costumbre, sino por necesidad. Necesitaba esa cadencia, ese mantra repetitivo que calmaba la ansiedad que me provocaba ver mi casa desordenada, con zapatos ajenos tirados en el recibidor y platos sucios en la cocina que no eran míos. Dios te salve María, llena eres de gracia, susurré, cerrando los ojos. Mi voz era un hilo apenas perceptible. No quería despertar a Rogelio. Era un murmullo destinado solo para mis oídos y para los de la Virgen. Sentía cómo la paz empezaba a descender sobre mis hombros, relajando la tensión de mi cuello. De repente, la puerta de la entrada se abrió de golpe, rompiendo la atmósfera sagrada que había logrado crear. Entró Vanessa. Venía empapada, con el cabello pegado a la frente, y una expresión de fastidio absoluto. Tiró la mochila sobre el sofá de terciopelo verde, mi sofá prohibido para objetos sucios, y se dejó caer con todo su peso, suspirando como si acabara de cargar el mundo sobre sus espaldas. No dije nada. Seguí con mi cuenta, pasando el nácar entre el pulgar y el índice. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Vanessa sacó su teléfono, tecleó algo furiosamente, y luego miró hacia el televisor apagado. Sin preguntarme, sin saludar, sin siquiera mirar a su abuelo dormido, tomó el control remoto. El televisor cobró vida. Al principio, el volumen estaba bajo, pero ella, con un gesto de impaciencia, presionó el botón de subir. La barra de volumen en la pantalla creció y creció. El sonido de un programa de concursos,
lleno de gritos, luces estroboscópicas y música estridente, invadió la sala. El estruendo fue físico. Sentí cómo el ruido me golpeaba el pecho. Rogelio se removió en su sueño, frunciendo el ceño, perturbado por la invasión acústica. Intenté ignorarlo. Intenté concentrarme en mi oración, elevando un poco más mi susurro para no perder el hilo de mis pensamientos entre tanto alboroto. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Fue entonces cuando Vanessa se giró hacia mí. Sus ojos, delineados con un trazo negro grueso, me miraron con un desprecio que me heló la sangre más que la lluvia de afuera. No vio a su abuela, vio a un estorbo, vio a un mueble viejo que hacía ruido. ¡Ay, por Dios!, exclamó ella, torciendo la boca. Abuela, para con ese murmullo. Me detuve. Mis dedos se congelaron sobre la cuenta del misterio. Abrí los ojos y la miré. Ella no bajó la mirada. Al contrario, subió aún más el volumen del televisor, como si quisiera ahogar mi existencia con el ruido de la modernidad. Estoy rezando, hija, dije, con una voz que intenté mantener firme, aunque por dentro temblaba. Pues reza en tu cabeza, me espetó, con una risa burlona, cruel. Nadie soporta tus rezos. Pareces una abeja vieja zumbando. Vete al cuarto si quieres seguir con eso. La frase quedó flotando en el aire, mezclada con los aplausos enlatados del programa de televisión. Vete al cuarto. Me estaba echando de mi propia sala. Me estaba desterrando del lugar donde yo había enseñado a caminar a su padre. Del lugar donde Rogelio y yo habíamos bailado en nuestros aniversarios. Del lugar que yo limpiaba, mantenía y pagaba. Ella rió de nuevo, una risa corta y seca, y volvió su atención a la pantalla, asumiendo que yo obedecería, asumiendo que la vieja Consuelo agacharía la cabeza, tomaría su rosario y se marcharía a rumiar su tristeza al dormitorio, como siempre hacía para evitar conflictos. Pero esa tarde, el siempre se acabó. Miré a Rogelio. Él había abierto un ojo, desorientado por el ruido, y me buscaba con la mirada, asustado. Esa vulnerabilidad en mi esposo fue la chispa que encendió la hoguera. No era solo por mí. Era por él. Era por el respeto a las canas, por el respeto al techo que los cobijaba. Sentí un calor subir desde mis pies, una llamarada de dignidad que hacía años no experimentaba. No era rabia explosiva, no era de esas que te hacen gritar. Era una certeza fría, dura como el acero. Guardé el rosario en el bolsillo de mi chaqueta de lana. Me persigné, no por devoción, sino como quien se prepara para una batalla santa. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron, pero no me importó. Vanessa ni siquiera notó que me había puesto de pie. Estaba hipnotizada por la pantalla y por su teléfono, alternando la vista entre ambos dispositivos, consumiendo datos, consumiendo electricidad, consumiendo mi paciencia. Caminé hacia la esquina de la sala, justo detrás del televisor gigantesco que mi hijo había comprado, con dinero prestado, y que ahora presidía mi hogar como un ídolo pagano. Allí, en una mesita auxiliar, parpadeaba el router de Internet. Tenía luces verdes, frenéticas, que indicaban que la señal fluía a la perfección, alimentando el teléfono de mi nieta, la televisión inteligente, la tableta de mi hijo. Ese aparato, esa pequeña caja de plástico negro, era el corazón de su mundo. Y ese corazón latía gracias a mi pensión. Yo pagaba la factura religiosamente cada mes. $70 que podría haber gastado en medicinas mejores para Rogelio, o en lanas de mayor calidad para mis tejidos. Lo pagaba para que ellos estuvieran conectados, para que mi hijo pudiera buscar trabajo, aunque rara vez lo veía hacerlo, y para que mi nieta estudiara. Miré las luces parpadear. Internet de alta velocidad, decía la factura. Falta de respeto de alta velocidad, pensé yo. Vanessa soltó una carcajada estridente por algo que vio en el teléfono. ¡No manches, qué estúpido!, gritó, ignorando completamente que yo estaba de pie a 2 metros de ella. Esa fue la señal. No lo pensé 2 veces. No dudé. Mis manos, deformadas por la artritis pero fortalecidas por décadas de amasar pan y lavar ropa a mano, se cerraron en torno al manojo de cables que salía de la pared y entraba al router.
Recordé todas las veces que me habían mandado a callar. Recordé las veces que encontré la nevera vacía de lo que yo había comprado. Recordé a Rogelio preguntándome por qué nadie hablaba con él. Apreté los dientes y tiré. No fue un tirón suave para desconectar una clavija. Fue un tirón visceral, con todo el peso de mi cuerpo y de mi indignación. Sentí la resistencia del plástico, el crujido del puerto de conexión, y finalmente, el chasquido liberador cuando los cables se arrancaron, algunos trayéndose consigo pedazos de yeso de la pared, otros rompiéndose desde la base del aparato. El router cayó al suelo con un golpe seco, muerto, sin luces. Inmediatamente, la televisión se congeló. La imagen del presentador del concurso quedó estática, con una mueca grotesca, y apareció un círculo girando en el centro de la pantalla. Cargando. El silencio digital fue instantáneo. Vanessa levantó la cabeza, confundida. Golpeó la pantalla de su teléfono con el dedo, 1, 2 veces. ¿Qué pedo?, masculló. Luego miró al televisor. ¡Ay, no! Justo ahora. Se giró para gritarme, probablemente para exigirme que viera qué pasaba con la porquería de Internet, pero las palabras se le murieron en la garganta cuando me vio. Yo estaba allí, de pie, respirando agitadamente pero con la cabeza alta. En mi mano derecha colgaban los cables arrancados, como las entrañas de una bestia mecánica que acababa de sacrificar. En el suelo, el router yacía inerte, volcado. El silencio de la sala ahora era real. Solo se escuchaba la lluvia afuera, repiqueteando como aplausos lejanos. Rogelio, al cesar el estruendo de la TV, suspiró aliviado y volvió a cerrar los ojos, acomodándose en su sueño. Vanessa se puso pálida. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró los cables en mi mano. Luego miró el hueco en la pared donde antes estaba la conexión, y finalmente me miró a los ojos. Por primera vez en años, me vio. No vio a la abuela que tejía en la esquina. Vio a la mujer que era dueña de todo lo que la rodeaba. «Abuela», susurró, y su voz tembló. Ya no había burla. Había incredulidad. «¿Qué hiciste?» Dejé caer los cables al suelo, sobre la alfombra. El sonido fue sordo, definitivo. Me alicé la falda con las manos, recuperando la compostura. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña euforia. Era el sabor del poder recuperado, un sabor que había olvidado que existía. Se acabó el murmullo, Vanessa, dije. Mi voz sonó clara, sin temblores, resonando en las paredes de mi casa. Y también se acabó el Internet. Ella se levantó del sofá, con el teléfono en la mano como si fuera un salvavidas inútil. Pero tengo que hablar con mis amigos. La serie. Abuela, estás loca. Mi papá se va a enojar muchísimo. La miré con una frialdad que desconocía en mí misma. Que se enoje, respondí. Que se enoje todo lo que quiera. Esta es mi casa, esta es mi sala, y este es mi dinero. Si no te gusta el murmullo de mis rezos, ahora vas a tener que aprender a escuchar el sonido de tus propios pensamientos. Me di la vuelta. No esperé su respuesta. No la necesitaba. Caminé hacia mi mecedora, recogí mi rosario del bolsillo y me senté de nuevo. Mis manos temblaban ligeramente, pero me sentía más viva que nunca. Vanessa se quedó parada en medio de la sala, mirando el router destrozado como si fuera un cadáver. Intentó conectar los datos de su celular, pero sabía que dentro de la casa la señal era pésima. Estaba aislada. Estaba sola con nosotros. Retomé el rosario donde lo había dejado. Dios te salve, María. Esta vez, recé en voz alta, clara, fuerte, sin miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie me mandó a callar. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Arrancar los cables había sido la declaración de guerra, y cuando Esteban llegara y viera lo que había hecho, la verdadera tormenta se desataría dentro de estas paredes. Pero mientras miraba la lluvia caer, sentí una extraña tranquilidad. Ya no era la víctima que se escondía en el cuarto. Había recuperado el control del interruptor, y no pensaba soltarlo. Rogelio roncó suavemente, y yo sonreí. La casa volvía a ser nuestra. Aunque fuera por un rato, aunque fuera a la fuerza. La batalla había comenzado.
Y yo, Consuelo, estaba lista para pelear hasta el final. El silencio que siguió a la caída del router fue pesado, denso, casi masticable. No era la paz que yo buscaba al rezar, sino una calma tensa, la que precede a la réplica de un terremoto. Vanessa se retiró a su habitación dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la vitrina, dejándome sola con los cables arrancados en la mano y una sensación eléctrica recorriendo mis brazos, como si la corriente de aquel aparato hubiera pasado directamente a mis venas. Esa noche, cuando Esteban llegó del trabajo, la casa estaba sumida en una oscuridad deliberada. Yo no había encendido las luces del recibidor ni de la sala. Solo había una pequeña lámpara de aceite en la cocina, una antigüedad que guardaba para cuando se iba la luz en las tormentas de antaño, proyectando sombras largas y danzantes sobre los azulejos. Rogelio ya estaba acostado, limpio y alimentado, ajeno a la guerra civil que se gestaba bajo su techo. Escuché la llave de mi hijo girar en la cerradura. Entró resoplando, arrastrando los pies con ese cansancio crónico que usaba como excusa para todo. «¡Mamá! Vanessa dice que no hay internet», gritó desde la entrada, sin siquiera decir «buenas noches». Su voz tenía ese tono de reclamo que había perfeccionado en los últimos 2 años. «¿Qué pasó? ¿Se cayó la red del barrio o qué? Tengo que enviar unos correos urgentes». Yo estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. No me moví. Esperé a que entrara. Cuando me vio allí, en la penumbra, se detuvo en seco. «El internet no se cayó, Esteban», dije, con una voz que me salió de las entrañas, rasposa pero firme. «Lo tiré». Él parpadeó, confundido, como si le hubiera hablado en otro idioma. Se acercó y vio el router destrozado sobre la encimera, con los cables colgando como raíces muertas. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una ira roja y caliente. «¿Pero tú estás loca?», bramó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Eso cuesta dinero. Es necesario. Vanessa tiene tareas. Yo tengo trabajo. ¿Qué te pasa por la cabeza, mamá? ¿Es la demencia? ¿Ya empezaste con eso?». La palabra demencia flotó entre nosotros como un insulto venenoso. Me dolió. Claro que me dolió. Era su forma fácil de descalificar mi autoridad, de reducir mi hartazgo a una enfermedad. Pero en lugar de llorar, como habría hecho la Consuelo de hace un mes, sentí que mi columna vertebral se convertía en una vara de hierro. «No estoy demente, hijo. Estoy harta», respondí, mirándolo fijamente a los ojos. «Harta de que me manden a callar en mi propia casa. Harta de que mi fe sea un ruido molesto. Harta de pagar por caprichos mientras tu padre necesita pañales y medicinas». Esteban soltó una risa nerviosa, pasándose la mano por el cabello ralo. «Ay, mamá, por favor, no empieces con tus dramas de mártir. Mañana llamaré a la compañía para que vengan a arreglar este desastre, y te lo descontaré de lo que te doy para el mercado». «Tú no me das nada para el mercado, Esteban», le recordé suavemente. «Hace 6 meses que no me das un centavo». Él se quedó callado un segundo, atrapado en su propia mentira, pero se recuperó rápido. «Es una mala racha, ya lo sabes. Pero esto es inaceptable. Vete a dormir. Mañana hablaremos seriamente sobre tu estado mental». Se dio la vuelta y se fue a su cuarto, murmurando maldiciones. Escuché cómo llamaba a Vanessa y ambos se ponían a cuchichear, probablemente conspirando, probablemente riéndose de la vieja loca. Me quedé sola en la cocina. Fue en ese momento, rodeada por el olor a cera quemada y manzanilla fría, cuando comprendí que arrancar los cables no había sido suficiente. Había sido un acto de guerrilla, sí, pero no ganaría la guerra con un solo golpe. Ellos creían que yo era una anciana senil que había tenido un mal día. Creían que al día siguiente, con un técnico y un router nuevo, todo volvería a la normalidad. Yo sirviendo, ellos consumiendo. Necesitaba un plan, necesitaba armas, y para eso, necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la abuela. A la mañana siguiente, esperé a que se fueran. Salieron temprano, con caras largas y portazos, huyendo de una casa sin conexión digital hacia cafeterías o oficinas donde pudieran conectarse al mundo.
En cuanto el motor del coche de Esteban se alejó por la calle, cerré la puerta con doble llave y fui directamente al cuarto de costura. Ese cuarto era mi territorio olvidado. Allí estaba mi vieja máquina de coser Singer, una bestia negra de hierro fundido con letras doradas, que había pagado cosiendo dobladillos y vestidos de fiesta durante 40 años. La máquina estaba cubierta de polvo, convertida en una mesa auxiliar para las cajas de zapatos de Vanessa. Con una rabia metódica, tiré las cajas al suelo, limpié la superficie con el borde de mi delantal y me senté frente a ella. Acaricié la rueda fría. Esa máquina me había dado de comer cuando Rogelio tuvo su primer accidente en la fábrica, hace 30 años. Esa máquina había pagado la universidad de Esteban, esa misma universidad que ahora parecía no haberle enseñado nada sobre el respeto. Abrí el cajón lateral derecho, el que siempre se atascaba un poco. Allí, bajo carretes de hilo descoloridos y agujas oxidadas, estaba lo que buscaba: mi libreta de cuentas. No era un libro contable oficial, era un cuaderno escolar de tapas duras, forrado con papel araña azul, donde yo había anotado cada ingreso y cada gasto de la casa desde 1985. Rogelio siempre se reía de mi manía de apuntarlo todo. Decía que yo debería haber sido ministra de Economía. Abrí el cuaderno. El papel olía a tiempo guardado, a vainilla y humedad. Empecé a pasar las páginas hacia atrás. Los últimos 2 años estaban llenos de números rojos, de anotaciones apresuradas con mi letra temblorosa. Préstamo a Esteban para el coche, pago de celular de Vanessa, supermercado extra, factura de luz, el triple, router nuevo. Saqué una calculadora vieja que tenía guardada en el mismo cajón y empecé a sumar. Mis dedos, aunque deformados por la artritis, volaban sobre las teclas con una memoria muscular que no sabía que conservaba. Sumé cada centavo que había salido de mi pensión y de los ahorros de Rogelio para mantener el estilo de vida de mi hijo y mi nieta. Cuando vi la cifra final, el aire se me escapó de los pulmones. No era una ayuda, era un desfalco. Había gastado casi todos nuestros ahorros de vejez. El dinero para la enfermera que Rogelio necesitaría pronto. El dinero para arreglar las goteras del techo. Todo se había ido en pizzas, datos móviles, gasolina y caprichos. Sentí una náusea profunda, pero no de enfermedad, sino de vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ciega, tan permisiva. Había confundido el amor con la sumisión. Había permitido que desangraran nuestro futuro bajo la excusa de la familia. Pero la libreta no era lo único que guardaba en ese cajón. Metí la mano más al fondo, palpando la madera rugosa, hasta que mis dedos tocaron un sobre de manila grueso, atado con una cuerda roja. Lo saqué con reverencia. Eran las escrituras de la casa, y junto a ellas, un documento notarial que Rogelio, en un momento de lucidez premonitoria hace 5 años, había insistido en firmar. Recordé aquella mañana gris. Rogelio ya empezaba a olvidar nombres, y me llevó casi a rastras a la notaría del licenciado Benítez. Consuelo, me había dicho, uno nunca sabe. Los hijos son hijos, pero las nueras y los tiempos cambian. Quiero que todo esté a tu nombre, solo tuyo, usufructo vitalicio y propiedad absoluta hasta que tú decidas. En aquel entonces me pareció una exageración, una desconfianza fea hacia nuestro propio hijo. Ahora, al leer el papel timbrado con el sello seco del notario, las lágrimas me nublaron la vista. Rogelio me había protegido. Incluso desde su niebla mental, su amor había construido un escudo para este momento preciso. Esteban siempre hablaba de la casa como nuestra herencia, como si ya fuera suya. Se paseaba por el jardín planeando dónde pondría una piscina, qué paredes tiraría. Yo siempre callaba, asumiendo que era ley de vida. Pero el papel en mis manos decía otra cosa. La casa era mía, de Consuelo, ni de Rogelio, ni de Esteban, mía. Me levanté de la silla. Las rodillas ya no me dolían tanto. Caminé hacia el espejo de cuerpo entero que había en la esquina, ese que evitaba mirar porque solo me devolvía la imagen de una vieja encorvada. Me obligué a mirarme. Vi mis canas, vi mis arrugas, vi el vestido de flores desgastado, pero también vi mis ojos.
Ya no eran los ojos llorosos de la abuela que pide perdón por estorbar. Eran los ojos de la mujer que había levantado esa casa cargando ladrillos, la mujer que había negociado con tenderos, la mujer que había parido y criado. Durante años fui mansa, le dije a mi reflejo, y mi voz sonó extraña en la habitación vacía. Pero esa mujer ya no existe. Se murió ayer con el router. Tenía el poder legal. Tenía la evidencia financiera del abuso. Y tenía algo más peligroso. Tenía el tiempo. Ellos estaban ocupados viviendo sus vidas rápidas, pegados a pantallas, ignorando los detalles. Yo tenía todo el día para observar, para planear, para tejer mi red. Fui a la cocina y preparé un café fuerte, negro, sin azúcar. Mientras lo bebía, tracé el plan en mi mente. No podía echarlos a la calle mañana. Rogelio sufriría con el escándalo, y Esteban era capaz de ponerse violento o intentar inhabilitarme legalmente si actuaba por impulso. Tenía que ser más inteligente. Tenía que ser fría. El primer paso era cortar el suministro. Y no me refería solo al Internet. Tomé el teléfono fijo y marqué el número del banco. Mis manos no temblaron. Buenos días, señorita. Quisiera reportar mi tarjeta de débito como extraviada. Sí, la que tiene mi hijo. Digo, la que uso para los gastos de la casa. Quiero cancelarla y pedir una nueva. Y, por favor, que la nueva no llegue por correo a la casa. Iré yo personalmente a recogerla a la sucursal. Colgué. Primer golpe. Esteban tenía mi tarjeta para emergencias, que usaba como su caja chica personal. Cuando intentara pagar su almuerzo o la gasolina hoy, se llevaría una sorpresa. Luego fui a la despensa. Estaba llena de cosas que a ellos les gustaban. Cereales azucarados, galletas importadas, refrescos. Cosas caras que yo no comía. Saqué 2 bolsas grandes de basura y empecé a vaciar los estantes. Todo lo que no era saludable para Rogelio o para mí, fue a la bolsa. Si querían comer porquerías, tendrían que comprarlas ellos. Dejé en la alacena solo lo básico: arroz, frijoles, avena, huevos y verduras. Comida de verdad, comida de pobres, como diría Vanessa con desdén. Mientras hacía esto, encontré una caja de herramientas de Rogelio olvidada bajo el fregadero. La abrí. Había un candado nuevo, todavía en su empaque, y un destornillador. Sonreí. Subí a mi habitación, la que compartía con Rogelio. Él estaba despierto, mirando el techo con esa expresión perdida que a veces me partía el alma. Me senté a su lado y le tomé la mano. Su piel era papel de arroz, frágil y seca. Rogelio, le susurré, vamos a hacer unos cambios. Vas a estar bien. Nadie nos va a sacar de aquí. Él giró la cabeza lentamente y me miró. Por un segundo, hubo un destello de reconocimiento, una chispa del hombre fuerte que había sido. Apretó mi mano débilmente. Fue toda la aprobación que necesitaba. Me levanté y fui a la puerta del dormitorio. Con el destornillador y una paciencia infinita, instalé la armella y el portacandado en el marco de madera. Hacía años que no usaba herramientas, pero las manos recordaron el movimiento. Girar, apretar, asegurar. Puse el candado. Clic. Ahora mi cuarto era una fortaleza. Ya no podrían entrar a tomar prestado dinero de mi monedero mientras dormía la siesta, ni a buscar joyas viejas para empeñar, como sospechaba que había hecho Vanessa con mis aretes de granate. Me guardé la llave en el escote, junto a mi escapulario. Sentí el metal frío contra mi piel, un recordatorio constante de mi nueva realidad. Pasé el resto de la tarde cocinando, pero no hice el estofado que le gustaba a Esteban, ni la pasta cremosa que exigía Vanessa. Hice un caldo de pollo sencillo, con muchas verduras y hierbas, perfecto para el estómago de Rogelio y el mío. Serví 2 platos. Comimos en la cocina, en paz, escuchando la radio bajita, una emisora de boleros que a Rogelio le gustaba. Lavé nuestros 2 platos y los guardé. Dejé la cocina impecable. Luego, me senté en mi mecedora, en la sala oscura y silenciosa, con el rosario en la mano y la libreta de cuentas en el regazo. Estaba lista. Cuando escuché el coche de Esteban aparcar afuera, horas más tarde de lo habitual, no sentí el miedo de siempre. No sentí la ansiedad de ¿estará la carne lo suficientemente blanda para él?
Sentí una calma glacial. Sabía que vendría furioso. Sabía que su tarjeta había sido rechazada. Sabía que venía con hambre y sin dinero. Sabía que traería un técnico o un router nuevo bajo el brazo, intentando restablecer su dominio. Pero lo que él no sabía era que la dueña de la casa había despertado, que la abeja vieja tenía aguijón, y que el documento que descansaba ahora bajo mi colchón era más poderoso que cualquier conexión a Internet. La puerta se abrió. Entraron haciendo ruido, trayendo el caos de la calle. «¡Mamá!», gritó Esteban desde la entrada, con voz de trueno. «¿Qué le hiciste al banco? Pasé la vergüenza de mi vida en el restaurante». No me levanté. Seguí meciéndome suavemente, acariciando las cuentas de nácar. «Bienvenido a casa, hijo», dije, sin dejar de mirar al frente. «Espero que hayas cenado fuera, porque aquí la cocina está cerrada». La guerra había dejado de ser una escaramuza. Ahora era un asedio. Y yo tenía las provisiones, las llaves y la voluntad para resistir hasta que se rindieran o se largaran. La mansa Consuelo había muerto. Larga vida a la matriarca. La rabia de Esteban aquella noche no fue un incendio forestal que lo consume todo a su paso, sino más bien como el crepitar de una leña mojada. Mucho humo, mucho ruido, pero poco fuego real. Se quedó de pie en el umbral de la cocina, con el rostro enrojecido y la mandíbula apretada, procesando mi negativa a servirle la cena. Vanessa, asomada detrás de su hombro como una sombra caprichosa, miraba con horror la olla de caldo de pollo humeante que yo había servido exclusivamente para su abuelo y para mí. «¿Cómo que la cocina está cerrada?», repitió él, arrastrando las palabras con incredulidad. «Mamá, vengo de trabajar 10 horas. Tengo hambre. Y mi tarjeta no pasa. ¿Qué hiciste con el banco?». Yo soplé suavemente la cucharada de caldo antes de llevármela a la boca. El sabor a cilantro y hierbabuena inundó mi paladar. Un consuelo cálido en medio de la guerra fría que había declarado. «No sé qué decirte, hijo», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Fui al banco porque perdí mi tarjeta. La cancelaron por seguridad. Dicen que tardarán una semana en darme la nueva. Y sobre la cena, bueno, tú siempre dices que mi comida es poca cosa, y que prefieres pedir algo a domicilio. No quise ofenderte con mis sobras». Esteban soltó un bufido, mezcla de frustración y desesperación. Se pasó las manos por los bolsillos, buscando quizás algún billete olvidado, pero yo sabía que no encontraría nada. Esteban era un hombre de tarjetas de crédito y apariencias. El efectivo era para la gente común, no para un ejecutivo en pausa como él. «Pues pide una pizza, papá», chilló Vanessa, golpeando el suelo con su zapatilla de marca. «Me muero de hambre y aquí huele a hospital». «No tengo dinero, Vanessa», le gritó él, perdiendo los estribos. «Tu abuela bloqueó la cuenta». «Yo no bloqueé nada», mentí, mirándolos con ojos de cordero degollado, usando esa máscara de anciana despistada que tantas veces me habían obligado a usar. «Solo reporté un extravío». «¿O es que acaso tú tenías mi tarjeta, Esteban?» Yo creí que estaba perdida en el mercado. Él se quedó helado. La trampa era perfecta. Si admitía que tenía la tarjeta, admitía que la usaba sin mi permiso explícito para sus gastos personales frente a su hija. Si callaba, tenía que tragarse la rabia. Apretó los dientes hasta que escuché el rechinar de sus muelas. «Está bien», masculló, dándose la vuelta. «Está bien. Comeremos lo que haya en la alacena». Lo vi dirigirse a la despensa con paso decidido, seguido por Vanessa. Esperé el momento exacto. 1, 2, 3. El sonido de la puerta de la alacena abriéndose fue seguido por un silencio sepulcral. «¿Dónde están las galletas?», preguntó Vanessa con voz estrangulada. «¿Y el cereal de chocolate? ¿Y las papas?». «Limpieza general», dije desde la mesa sin girarme. Estaban caducadas o llenas de gorgojos. Tiré todo. Solo dejé lo necesario. Arroz, frijoles y lentejas. Es muy sano. Esteban cerró la puerta de la alacena con un golpe que hizo temblar los frascos de especias. Se marcharon a sus cuartos sin cenar, murmurando maldiciones sobre la vieja loca y su demencia senil. Rogelio, a mi lado, sorbió su caldo con tranquilidad, ajeno al drama,
y me regaló una sonrisa desdentada que valía más que todo el oro del mundo. Esa noche dormí con la llave del candado de mi cuarto apretada en el puño, y por primera vez en años, no tuve pesadillas. Los días siguientes se convirtieron en una partida de ajedrez silenciosa. Yo movía mis peones con la lentitud de quien tiene todo el tiempo del mundo, mientras ellos, desesperados, intentaban derribar al rey a manotazos. La falta de internet fue el primer síntoma de abstinencia grave. Al día siguiente del incidente de los cables, Esteban llegó a casa temprano, trayendo consigo una caja nueva bajo el brazo. Un router de última generación, que seguramente había comprado con dinero prestado de algún amigo. Entró con aire triunfal, sin saludarme, y se dirigió directamente a la sala. Yo estaba en mi mecedora, tejiendo una bufanda gris, con el rosario colgado del cuello como un amuleto visible. Lo vi conectar el aparato, sudando, moviendo muebles, buscando la conexión en la pared que yo había arrancado con tanta furia. «Vas a ver, mamá», murmuró mientras pelaba los cables con los dientes, intentando hacer un empalme casero. «No necesitamos tu permiso para estar conectados. Yo arreglo esto en 5 minutos». Vanessa estaba sentada en el sofá, mordiéndose las uñas, con la ansiedad de un adicto esperando su dosis. Miraba a su padre como si fuera un cirujano a punto de salvarle la vida. Esteban conectó los cables, encendió el aparato y esperó. Las luces parpadearon. Naranja, naranja. Y se quedaron en un rojo fijo y acusador. «¡Maldita sea!», gritó, golpeando el router nuevo. «No hay señal de línea». Levanté la vista de mi tejido, acomodándome las gafas. «Ah, olvidé decirte». Solté con suavidad. «Esta mañana vinieron los técnicos de la compañía. Estaban revisando los postes de la calle. Les dije que ya no podíamos pagar el servicio, que somos unos pobres jubilados, y muy amablemente cortaron la línea desde afuera para que no se generen más facturas». La mentira fluyó de mis labios como agua bendita. No habían venido ningunos técnicos. Yo misma había llamado a la compañía desde el teléfono fijo a primera hora, haciéndome pasar por una viuda desolada que no podía costear el lujo de la fibra óptica, y solicité la baja inmediata del servicio. Esteban se puso morado. Parecía a punto de estallar. Una vena le latía peligrosamente en la sien. «¿Hiciste qué?», bramó, acercándose a mí. «Ese contrato estaba a tu nombre, pero lo usábamos nosotros. Tengo que enviar informes, mamá. Vanessa tiene clases». «Pues vayan a la biblioteca pública», respondí, retomando mi punto de cruz. «Dicen que ahí el internet es gratis y el silencio es obligatorio. Les vendrá bien». Vanessa soltó un alarido de frustración y corrió a su cuarto, azotando la puerta. Esteban se quedó allí, mirándome con una mezcla de odio y desconcierto. No entendía qué estaba pasando. No entendía cómo la madre sumisa que le lavaba los calzoncillos se había convertido en esta esfinge impenetrable. «Te estás volviendo imposible, mamá», dijo, bajando la voz a un tono amenazante. «No sé qué te picó, pero se te va a pasar, y cuando se te pase, vas a rogarnos que te perdonemos». «Ya veremos, hijo», dije sin dejar de tejer. «Ya veremos». La estrategia del hambre y la incomodidad empezó a surtir efecto hacia el tercer día. Sin dinero para comida rápida y sin ingredientes para sus antojos, se vieron obligados a merodear por la cocina como gatos callejeros. Yo cocinaba cantidades exactas: 2 pechugas de pollo, 2 tazas de arroz, 2 gelatinas. Si querían comer, tenían que hervir sus propios frijoles, algo que Esteban no sabía hacer y que Vanessa consideraba trabajo de sirvienta. Los vi comer pan duro con mantequilla y beber agua del grifo, mirándome con rencor mientras yo servía a Rogelio estofados olorosos. No les ofrecí ni un bocado. La caridad empieza por casa, dicen, pero el respeto es la llave que abre la puerta, y ellos habían perdido esa llave hacía mucho tiempo. Pero mi golpe maestro no fue la comida, ni el internet, fue la ropa. Durante décadas, yo había sido la lavandería automática de la casa. Recogía la ropa sucia del suelo de sus habitaciones, la lavaba, la secaba, la planchaba y la doblaba con amor. Ellos solo tenían que extender la mano y encontrar una camisa impoluta. Ese jueves, la pila de ropa sucia en el cuarto de lavado era una montaña.
Esteban entró buscando una camisa blanca para una entrevista de trabajo, o eso decía. Rebuscó en los cestos, tirando prendas al suelo. ¡Mamá!, gritó desde el pasillo. ¡No tengo camisas limpias! ¿Qué estuviste haciendo todo el día? Salí de mi habitación, caminando despacio, frotándome las manos con una crema mentolada que olía fuerte. ¡Ay, hijo!, gemí, fingiendo un dolor agudo. La artritis. No te imaginas cómo me duelen las manos hoy. No pude ni sostener la plancha. El médico dijo que necesito reposo absoluto de las articulaciones. Creo que ya no podré lavar más. Él me miró con sospecha. Mis manos estaban rojas, sí, pero era por el agua caliente con la que acababa de lavar las sábanas de Rogelio. Sin embargo, él no lo sabía. ¿Y qué se supone que haga?, preguntó indignado. ¿Que vaya así? Ahí está la lavadora, Esteban. Tiene botones, y la plancha no muerde. Seguro que un hombre tan inteligente como tú puede descifrarlo. Lo dejé allí, enfrentándose a la máquina como si fuera un jeroglífico egipcio. Minutos después, escuché el sonido de la lavadora funcionando en un ciclo equivocado, y un olor a quemado proveniente de la tabla de planchar. Sonreí para mis adentros. Estaban aprendiendo a la fuerza que la comodidad tiene un precio, y que yo había dejado de subsidiarlo. La tensión en la casa era palpable, densa como la niebla. Ellos hablaban en susurros cuando yo entraba a una habitación. Callaban o cambiaban de tema. Sabía que estaban tramando algo, buscando la manera de recuperar el control. No tardaron mucho. El viernes por la tarde, Esteban llegó acompañado de un hombre joven con un maletín. Vestía un uniforme de una compañía de telecomunicaciones diferente. Mi hijo traía una carpeta en la mano y una sonrisa forzada, de esas que usan los vendedores de seguros fraudulentos. Yo estaba en la sala, rezando mi rosario en voz baja. El sonido de las cuentas chocando entre sí era el único ruido en la casa, ahora que la televisión permanecía muda y oscura. «Mamá», dijo Esteban con una voz melosa que me puso los pelos de punta. «Mira, te presento a Jorge. Viene a instalarnos un nuevo servicio de internet y cable. Mucho más barato, especial para ti». El técnico, un muchacho que parecía no tener más de 20 años, me sonrió incómodo. «Buenas tardes, señora. Solo necesito verificar la instalación y una firmita aquí para empezar». Esteban puso la carpeta sobre mis piernas. El bolígrafo estaba listo. «Solo firma aquí, mamá. Es para que tengas tus novelas y nosotros podamos trabajar. Yo me encargo de los pagos, no te preocupes». Miré el papel. Era un contrato por 2 años, a mi nombre, con una cláusula de penalización exorbitante si se cancelaba antes de tiempo. Esteban no podía contratar nada a su nombre porque estaba en el buró de crédito, boletinado como moroso. Necesitaba mi firma, mi historial limpio, mi identidad. Levanté la vista y miré a mi hijo. Vi la desesperación en sus ojos, el miedo a perder su conexión con el mundo, su necesidad patológica de entretenimiento para no enfrentar su fracaso. Pero también vi la manipulación, el intento burdo de usarme una vez más como su aval, como su red de seguridad. Tomé el bolígrafo. Esteban contuvo el aliento, sus ojos brillaron con anticipación. Acerqué la punta al papel, y luego, con un movimiento lento y deliberado, cerré la carpeta. «No», dije. La palabra cayó como una piedra en un estanque. Esteban parpadeó. «¿Cómo que no? Mamá, ya te dije que yo lo pago. Firma». «He dicho que no», repetí, devolviéndole la carpeta y el bolígrafo. «No voy a firmar nada. No quiero deudas a mi nombre. Y no quiero internet en esta casa». «Pero es necesario», gritó, olvidando la suavidad. «Deja de ser tan egoísta. Jorge está aquí esperando». Me levanté de la mecedora. A pesar de mi estatura, me sentí gigante. «Joven Jorge», dije dirigiéndome al técnico, «lamento que le hayan hecho perder su tiempo. Nadie solicitó este servicio. Esta es mi casa, y yo no autorizo ninguna instalación. Puede retirarse». El muchacho miró a Esteban, luego me miró a mí, y con un instinto de supervivencia encomiable, cerró su maletín. «Entendido, señora. Disculpen las molestias». Y salió disparado hacia la puerta antes de que Esteban pudiera detenerlo.
Cuando la puerta se cerró, Esteban se giró hacia mí. Su rostro estaba transformado por la ira. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, alzando la mano en un gesto que por un segundo me hizo temer un golpe. «Me estás arruinando la vida», escupió. «Eres una vieja amargada que quiere que todos sean miserables como tú. Ojalá te murieras para vender esta maldita casa y largarme de aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Vanessa, que había salido de su cuarto al escuchar los gritos, se quedó paralizada en el pasillo. Las palabras flotaron en el aire, crueles, definitivas. «Ojalá te murieras». Mi corazón dio un vuelco doloroso, pero no se rompió. Al contrario, se endureció como el diamante. Esa frase fue el último clavo en el ataúd de mi paciencia. Hasta ese momento, había actuado por dignidad, por respeto. Ahora, actuaría por justicia. Miré a mi hijo, ese hombre de 45 años que yo había acunado, alimentado y protegido, y no sentí amor. Sentí lástima. «Cuidado con lo que deseas, Esteban», dije, con una voz tan fría que la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Porque los muertos no firman contratos, pero tampoco cocinan, ni lavan, ni prestan el techo. Y esta casa tiene dueña, y está muy viva. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo. Pasé junto a Vanessa, que me miraba con los ojos muy abiertos. Asustada por primera vez de verdad. Ya no veían a la abuela inofensiva. Veían a una extraña peligrosa que tenía el control de sus vidas. Entré en mi cuarto y cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Puse el candado. Me senté en la cama junto a Rogelio, que dormitaba. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Había aguantado su embestida. Había rechazado su trampa. Y al ver la cara de terror de Esteban cuando mencioné que la casa tenía dueña, supe que la semilla de la duda había sido plantada. Ellos creían que esto era una rabieta pasajera. No sabían que yo ya tenía los papeles de la propiedad bajo el colchón, listos para ser usados. No sabían que había hablado con mi compadre Anselmo, el cerrajero del pueblo, para que viniera el lunes a cambiar la cerradura principal. «Descansa, viejo», le susurré a Rogelio, besando su frente arrugada. «La tormenta está afuera, pero aquí adentro, tú y yo estamos a salvo». Esa noche no cenaron. Escuché sus pasos inquietos por la casa, sus murmullos conspiratorios, pero ya no me importaba. Había recuperado mi voz, mi espacio y mi voluntad. La ejecución silenciosa de mi plan estaba funcionando. Los había despojado de sus comodidades, de su conexión digital y de su suministro de servidumbre. Ahora solo quedaba el golpe final, la revelación que los pondría de rodillas, o los echaría para siempre. Y yo, Consuelo, estaba lista para darlo. El domingo amaneció con una claridad hiriente, de esas que no dejan rincón sin iluminar y que exponen el polvo acumulado en los muebles y las miserias escondidas en las almas. Era el día del Señor, pero en mi casa se sentía más bien como el día del juicio final. La tensión que habíamos respirado durante la última semana se había solidificado, convirtiéndose en una presencia física, pesada y asfixiante, que llenaba los pasillos y hacía que el aire fuera difícil de tragar. Me levanté temprano, como siempre, impulsada por ese reloj interno que los años instalan en el cuerpo, y que no entiende de domingos ni de festivos. Vestí a Rogelio con su guayabera blanca, la de los días especiales, y lo senté en su sillón frente a la ventana, donde la luz del sol le calentaba las manos temblorosas. Él me miró con sus ojos acuosos, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse, y yo le besé la frente con una ternura que llevaba implícita una promesa. «Nadie te va a mover de aquí, viejo». Cuando salí a la cocina, encontré la escena preparada. No era un desayuno familiar, era una emboscada. Esteban estaba sentado a la cabecera de la mesa, el lugar que había pertenecido a su padre durante 40 años, y que él había usurpado sin pedir permiso. Vestía una camisa arrugada y tenía ojeras profundas, marcas de un insomnio provocado por la falta de internet y la abstinencia de comodidades. A su lado, Vanessa revisaba su teléfono con desesperación, aprovechando los datos móviles que seguramente le quedaban,
ignorando mi presencia como si yo fuera un fantasma molesto. Sobre la mesa, entre las tazas de café soluble y las migajas de pan tostado, descansaba una carpeta de cuero negro. No era la carpeta del técnico de Internet. Esta era más gruesa, más oficial, y despedía un olor a burocracia y traición que reconocí al instante. «Siéntate, mamá», dijo Esteban. No fue una invitación, fue una orden. Su voz intentaba sonar autoritaria, pero tenía un temblor subyacente, el de quien sabe que está jugando su última carta. No obedecí de inmediato. Fui a la estufa, me serví una taza de mi propio café de olla, ese que había preparado con canela y piloncillo y que no había compartido con ellos, y luego, con una lentitud deliberada, tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa. Me alicé la falda, crucé las manos sobre mi regazo, y lo miré a los ojos. «Buenos días para ti también, hijo», dije, con una calma glacial. Esteban tamborileó los dedos sobre la carpeta. «No estamos para buenos días, mamá. La situación en esta casa es insostenible. Tú no estás bien. Lo de los cables, lo de la comida, el candado en tu cuarto. Son señales claras». «¿Señales de qué?», pregunté, sin parpadear. «De demencia senil, abuela», intervino Vanessa sin levantar la vista del celular, con esa insolencia que le brotaba tan natural como el acné. «Papá dice que ya no riges, que eres un peligro». Esteban la chistó para que se callara, pero el daño estaba hecho. La palabra peligro flotó en el aire. Sonreí por dentro. Sí, era un peligro, pero no para mí misma, sino para sus planes parásitos. «He estado consultando con un abogado y con un médico amigo mío», continuó Esteban, abriendo la carpeta y desplegando unos documentos llenos de sellos y firmas. «Papá está incapacitado, eso es obvio. Y tú, bueno, tu conducta errática demuestra que ya no puedes administrar esta propiedad ni las finanzas. Por tu bien, mamá, y por el de papá, necesitamos hacer cambios». Empujó los papeles hacia mí a través de la mesa. Eran documentos para cederle la tutela legal de Rogelio y, por extensión, el control de sus bienes. También había un poder notarial amplio para que él administrara mis cuentas debido a deterioro cognitivo. «¿Y cuál es el plan, Esteban?», pregunté, fingiendo interés, aunque sentía cómo la bilis me subía por la garganta. «¿Qué pasa si firmo esto?». Él se relajó un poco, creyendo que me estaba doblando, como siempre lo había hecho. «Venderemos la casa», soltó, como si estuviera hablando de vender un mueble viejo. «Es demasiado grande para ustedes. Con el dinero, pagaremos mis deudas. Digo, las deudas de mantenimiento. Y buscaremos una residencia adecuada para ti y para papá. Un lugar donde los cuiden profesionales, donde no tengas que cocinar ni limpiar. Vanessa y yo nos mudaremos a un departamento más cerca del centro. Es lo lógico, mamá. Es lo mejor para todos». Miré los papeles. Luego miré a mi nieta, que ya estaba sonriendo, imaginándose libre de la vieja loca, y con dinero fresco en el bolsillo de su padre. Y finalmente, miré a mi hijo. Vi al niño que yo había amamantado. Vi al joven al que le había pagado la carrera vendiendo tamales y cosiendo ajeno. Y vi al hombre fracasado que tenía enfrente, dispuesto a encerrar a sus padres en un asilo barato para seguir manteniendo su farsa de vida exitosa. El dolor fue agudo, como una puñalada en el pecho, pero duró solo un segundo. Luego, fue reemplazado por una claridad absoluta. El cordón umbilical, ese que a veces las madres tardamos tanto en cortar, se secó y se rompió en ese preciso instante. «No», dije. La sonrisa de Esteban se congeló. «¿Cómo que no? Mamá, no te estoy preguntando. Si no firmas por las buenas, te llevaré a un tribunal. Alegaré que eres incompetente. Tengo a Vanessa de testigo de tus agresiones, de cómo arrancaste los cables como una loca. El juez me dará la razón. No tienes opción». Me levanté despacio. La silla chirrió contra el suelo de baldosas. «Espérame aquí», ordené. Fui a mi habitación. Mis pasos resonaron firmes en el pasillo. Saqué la llave de mi escote, abrí el candado que protegía mi santuario, y busqué bajo el colchón. Mis dedos tocaron el sobre de Manila, el verdadero, el que Rogelio me había entregado con tanta lucidez años atrás. Lo tomé con fuerza, sintiendo el peso de su contenido, que era mucho más que papel.
Era mi dignidad blindada. Regresé a la cocina. Ellos seguían allí, cuchicheando. Al verme entrar con el sobre, callaron. Dejé el sobre la mesa, justo encima de sus ridículos papeles de tutela. «Lee esto», dije. Esteban me miró con desconfianza, pero tomó el sobre. Desató el cordel rojo y sacó la escritura notarial. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con rapidez, buscando algo que pudiera usar a su favor. Pero a medida que leía, su color desaparecía. Su rostro pasó del rojo de la ira a un gris ceniciento. Esto no puede ser», balbuceó. «Lee la cláusula tercera, Esteban». En voz alta, exigí. Mi voz no admitía réplica. Era la voz de la matriarca, la voz de la tierra que tiembla. Él tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Se constituye a favor de la señora Consuelo Martínez de la Garza el usufructo vitalicio sobre la totalidad del inmueble, con facultad expresa de disposición y administración absoluta, quedando como única propietaria legítima en caso de incapacidad o fallecimiento del cónyuge, sin necesidad de consentimiento de herederos forzosos. Dejó caer el papel como si quemara. Vanessa, que no entendía de leyes pero sí de caras de pánico, miró a su padre asustada. «¿Qué significa eso, papá?». Yo respondí por él. «Significa, hija, que esta casa no es de tu abuelo, y mucho menos es nuestra herencia, como a tu padre le gusta decir. Esta casa es mía, solo mía». Me acerqué a la mesa y apoyé ambas manos sobre la madera, inclinándome hacia ellos. Sentí una fuerza que no venía de mis músculos, sino de mis entrañas, de cada rosario rezado, de cada piso fregado, de cada lágrima tragada. «Durante años, Esteban, pensaste que yo era un accesorio en esta casa», dije, mirándolo fijamente. «Pensaste que Rogelio era el dueño y yo solo la esposa que servía el café. Pensaste que cuando él ya no estuviera bien, podrías manipularlo y deshacerte de mí. Pero tu padre, que aunque ahora olvide mi nombre nunca olvidó cuánto valgo, se aseguró de que eso no pasara». Esteban intentó hablar, intentó recuperar su arrogancia, pero solo salió un susurro ronco. «Mamá, eso se puede impugnar. Es un documento viejo». «¡Inténtalo!», grité, y el grito retumbó en las paredes de la cocina, haciendo vibrar los cristales. «Llévalo a tu juez, llévalo a tu abogado, a ver qué te dicen». La fecha es clara, la firma de tu padre es clara y el sello del notario es real. No estoy loca, Esteban. Estoy harta. Y una mujer harta es más peligrosa que cualquier ejército. Vanessa se encogió en su silla, pequeña y asustada. «Abuela, por favor, no nos puedes hacer esto». Me giré hacia ella. Ya no vi a la niña malcriada que subía el volumen de la televisión. Vi a una joven que necesitaba una lección de vida urgente, una que la universidad no le estaba dando. «¿Hacerles qué, Vanessa?», pregunté suavemente. «¿Hacerles lo que ustedes me hicieron a mí? ¿Tratarlos como estorbos? ¿Ignorarlos? ¿Desear que se mueran para vender su techo?». Ella bajó la cabeza, avergonzada. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas maquilladas. Volví a centrar mi atención en Esteban, que seguía mirando la escritura como si fuera una sentencia de muerte. «Me deseaste la muerte, hijo», dije, y la tristeza de esa frase pesó más que la rabia. «Lo dijiste en esta misma sala. Ojalá te murieras. Bueno, sigo viva. Y mientras yo viva, y mientras esta casa sea mía, las reglas las pongo yo». Tomé sus papeles de tutela, los rompí por la mitad con un movimiento seco, y dejé caer los pedazos sobre la mesa. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la cocina durante un largo minuto. «Se acabó el hotel», declaré. «Se acabó la lavandería gratis. Se acabaron los gritos y las faltas de respeto. Y se acabó el esperar a que nos muramos». Esteban se pasó las manos por la cara, derrotado. La realidad de su situación financiera, sin el colchón de la casa de sus padres, le estaba cayendo encima como una losa de concreto. «¿Nos estás echando?», preguntó, con voz quebrada. Ya no era el ejecutivo agresivo. Era un niño asustado que había roto el jarrón favorito de mamá. Respiré hondo. Podría haberles dicho que sí. Podría haberles dado 24 horas para largarse.
como ellos planeaban hacer conmigo. Tenía el poder, tenía el derecho y tenía la rabia suficiente. Pero miré el rosario que colgaba de mi cuello. Miré hacia el pasillo, donde Rogelio dormitaba en su sillón. Recordé quién era yo. Yo no era ellos. Yo no pagaba mal con mal. Yo era Consuelo, y mi nombre significaba algo. No, dije, y vi cómo el alivio inundaba sus rostros, patético y rápido. No los voy a echar a la calle hoy. No soy como tú, Esteban. No dejo a mi familia sin techo. Se enderezaron, creyendo que habían ganado, que la vieja blanda había regresado. Pero levanté un dedo, deteniendo su celebración prematura. Pero las condiciones cambian ahora mismo, sentencié. Si quieren vivir bajo mi techo, van a pagar renta. Una renta de mercado, no la miseria que creen que merezco. Tú, Esteban, vas a conseguir un trabajo de verdad, de lo que sea, de barrendero si hace falta. Y vas a contribuir. ¿Y tú, Vanessa? Vas a limpiar, vas a cocinar, y vas a aprender a respetar a tus mayores. Y si escucho una sola queja, una sola mala cara, o si vuelven a subir el volumen cuando yo esté rezando, entonces sí, cambiaré la cerradura y sus cosas estarán en la banqueta. Esteban abrió la boca para protestar, seguramente para decir que no tenía dinero, que era injusto. Ni una palabra. Lo corté. Tienen hasta fin de mes para empezar a pagar. Si no les gusta, la puerta es muy ancha y el mundo es muy grande. Vayan a buscar quien los aguante gratis. Me guardé la escritura en el bolsillo de mi delantal, pegada a mi cuerpo. Ahora, levanten todo este desastre. Señalé la mesa. Laven las tazas. Y silencio. Voy a rezar el Ángelus con su abuelo. Y quiero oír hasta el vuelo de una mosca. Me di la vuelta y salí de la cocina. No esperé a ver si obedecían. Sabía que lo harían. El miedo a perder el techo era un motivador poderoso, mucho más que el amor o el respeto que nunca tuvieron. Caminé hacia la sala, donde Rogelio seguía mirando por la ventana. Me senté a su lado, tomé su mano fría y saqué mi rosario de nácar. Me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón, pero también me sentía ligera, libre de un peso que había cargado durante años. Desde la cocina, escuché el tintineo de las tazas siendo recogidas. Escuché el agua del grifo correr. Escuché a Vanessa sollozar bajito y a Esteban chistarle para que se callara y se pusiera a lavar. Eran los sonidos de la victoria. No una victoria alegre, con fanfarrias y abrazos, sino una victoria silenciosa y digna, ganada en el campo de batalla de la vida doméstica. El ángel del Señor anunció a María. Recé en voz alta, clara y firme. Nadie subió el volumen de la televisión. Nadie me mandó a callar. Rogelio me miró, y por un milagro de esos que a veces regala Dios, apretó mi mano y susurró con voz pastosa, y concibió por obra del Espíritu Santo. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Habíamos recuperado nuestra casa. Habíamos recuperado nuestra paz. Y aunque sabía que la convivencia no sería fácil, también sabía que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. La dueña había vuelto, y esta vez, no pensaba irse a ninguna parte. La casa no cambió de la noche a la mañana, como tampoco cambia el curso de un río por tirar una sola piedra. Los primeros días después de aquel domingo de revelaciones fueron una guerra de trincheras, silenciosa y áspera, donde las miradas se cruzaban como cuchillos en el pasillo y el aire pesaba tanto que costaba respirar. Pero algo fundamental se había transformado en la química de nuestro hogar. El miedo había cambiado de bando. Ya no era yo quien temía molestar con mis pasos o mis rezos. Eran ellos quienes caminaban de puntillas, temerosos de despertar a la bestia que habían descubierto bajo mi piel de anciana mansa. Esteban y Vanessa no se fueron. La realidad fuera de mis cuatro paredes era mucho más fría y costosa de lo que su orgullo les permitía admitir. Sin mi pensión para subsidiar sus caprichos, y sin el aval de la casa para pedir más préstamos, mi hijo se encontró desnudo frente al mundo. La amenaza de la cerradura nueva fue suficiente. Se quedaron, pero bajo un nuevo régimen, uno donde la democracia no existía y la única ley era la mía. La primera semana fue la del ajuste brutal. Esteban, ese hombre que se jactaba de ser un consultor incomprendido,
Tuvo que tragar bilis y aceptar un trabajo en una bodega de distribución de materiales de construcción. Lo consiguió gracias a un viejo amigo de Rogelio que me debía un favor y al que llamé personalmente. Cuando Esteban llegó esa primera noche, con la camisa de marca manchada de polvo de cemento y las manos llenas de ampollas, no hubo cena caliente esperándolo como premio. Solo un plato de lentejas que él mismo tuvo que calentar. «Me duele hasta el pelo, mamá», se quejó, dejándose caer en la silla de la cocina, esperando mi compasión habitual. Yo seguí limpiando mis gafas con un paño de microfibra, sin detenerme. «El trabajo honra, hijo. Y el dolor de espalda se quita con descanso, no con quejas. Acuérdate de que el día primero quiero el sobre con la renta sobre esta mesa. En efectivo». Me miró con una mezcla de rencor y asombro, pero no replicó. Comió sus lentejas en silencio. Esa noche, por primera vez en 2 años, no escuché sus gritos al teléfono ni sus planes grandilocuentes. Solo escuché el silencio del cansancio real, el de quien se ha ganado el pan con el sudor de su frente. Con Vanessa la batalla fue diferente. Ella intentó usar la estrategia del llanto y la manipulación emocional, alegando que le estaba robando su juventud, al obligarla a limpiar los baños. «Es asqueroso, abuela», me gritó el martes tirando los guantes de goma al suelo. «Yo no nací para esto. Mis uñas son de acrílico, se me van a romper». La miré desde mi mecedora, donde retomaba mi tejido con una lana color vino. «Pues córtatelas, hija, o aprende a limpiar con cuidado. Pero si ese baño no brilla para las 5 de la tarde, te corto el saldo del celular». «Ah, es cierto. Ya no tienes saldo porque te lo paga tu padre. Y tu padre ahora está cargando sacos de cal». Vanessa bufó, pataleó y lloró. Pero a las 5:30, el baño de visitas olía a lavanda y cloro. Cuando salió, con el rímel corrido y el orgullo herido, no la felicité. Simplemente asentí con la cabeza. La aprobación se gana, no se regala. El internet volvió a la casa 2 semanas después, pero no como ellos esperaban. Contraté el servicio básico a mi nombre, con mi firma y mi cuenta bancaria. El router, ese pequeño ídolo pagano que había causado la discordia, fue instalado en una caja de seguridad de acrílico transparente que mandé hacer con el cristalero del barrio, con orificios para la ventilación, pero cerrada con un candado cuya llave solo colgaba de mi cuello. «La contraseña se cambia cada lunes», les anuncié, pegando un papel en el refrigerador con las nuevas reglas. «Y se gana. Si los platos están sucios, no hay contraseña. Si hay ropa tirada en la sala, no hay contraseña. Si escucho una mala palabra hacia su abuelo o hacia mí, el router se apaga hasta el día siguiente». Al principio, intentaron piratear la señal, buscar la clave por su cuenta, pero subestimaron mi astucia. Yo no usaba fechas de nacimiento ni nombres de mascotas. Mis contraseñas eran versículos de la Biblia o ingredientes de recetas antiguas. Levítico 19:32 o piloncillo con canela. Tuvieron que aprender a ganarse el derecho a la conexión, y en ese proceso, aprendieron algo más valioso: la disciplina. A medida que pasaban los meses, una extraña calma se asentó en la casa. No era una paz idílica de comercial de margarina, sino una convivencia funcional basada en el respeto jerárquico. Esteban traía su sobre con dinero puntualmente. No era mucho, pero era suyo, y al entregármelo, vi cómo su postura cambiaba. Dejó de ser el hijo parásito para convertirse en un inquilino responsable. Incluso, una tarde, lo vi arreglando una gotera en el techo sin que yo se lo pidiera. «Para que no se humedezca tu cuarto, mamá», dijo cuando le pregunté, sin mirarme a los ojos, con esa timidez de los hombres que están aprendiendo a pedir perdón con hechos y no con palabras. Pero la transformación más sorprendente fue la de Vanessa. Privada de su entretenimiento digital ilimitado y obligada a pasar horas en la casa sin nada que hacer, empezó a observarme. Al principio me miraba con recelo desde el sofá mientras yo cosía en mi Singer o tejía bufandas interminables para calmar mis nervios. Un día, la curiosidad pudo más que su arrogancia. «¿Cómo haces eso tan rápido?», preguntó, señalando mis agujas que chocaban rítmicamente. «Práctica, niña. Y paciencia. 2 cosas que a ti te faltan.
Se acercó, se sentó en el suelo a mis pies y se quedó mirando el patrón de ochos que estaba formando en la lana. Se ve cool, admitió, usando esa palabra extranjera que a ella le gustaba. Es como vintage. Mis amigas pagarían por algo así. Ese comentario encendió una chispa. Yo tenía cajones llenos de bufandas, gorros y manteles bordados que había hecho durante años para no volverme loca de soledad. ¿Tú crees? Le pregunté escéptica. Sí, abuela. En serio. Si le tomas fotos bonitas y las subes a internet, podrías venderlas. Y así nació nuestra extraña sociedad. Vanessa, con su ojo estético y su manejo de esas redes sociales que yo no entendía, se convirtió en mi directora de marketing. Yo tejía y ella fotografiaba. Aprendió a valorar mi trabajo no por lástima, sino porque vio el potencial. Vio el arte en mis manos viejas. Una tarde, la vi explicándole a su padre cómo funcionaba el negocio de la abuela. Mira, papá, ya vendimos 3 bufandas a una chica de la capital. Y pagaron el envío. La abuela es una máquina. Esteban miró la pantalla del celular de su hija. Luego me miró a mí, sentada en mi rincón con Rogelio. Hubo un momento de silencio. Y luego, una media sonrisa. ¿Quién lo diría, mamá? Al final, resultaste ser la empresaria de la familia. No le respondí con sarcasmo. Solo sonreí. Ese reconocimiento valía más que el dinero de las ventas. Con el dinero extra que empecé a ganar, y con la renta que Esteban pagaba, pude contratar a una enfermera para que viniera 3 mañanas a la semana a ayudarme con Rogelio. Eso me dio aire, me dio vida. Pude volver a salir al mercado sin correr. Pude ir a misa los domingos sin la angustia de dejar la casa sola. Rogelio, mi viejo amado, vivió 6 meses más en esa nueva atmósfera de paz. Se fue una tarde de noviembre, mientras dormía la siesta en su sillón, con la televisión apagada y el sonido de la lluvia golpeando suavemente los cristales. No hubo gritos, ni dramas, ni deudas de hospital impagables. Murió en su casa, digno, limpio y respetado. El funeral fue sencillo, pagado con mis ahorros y con la contribución de Esteban. Ver a mi hijo llorar ante el ataúd de su padre, no con la desesperación del culpable, sino con la tristeza serena del hijo que estuvo presente al final, me confirmó que mi guerra había valido la pena. Había salvado a mi esposo de un asilo, y de paso, había salvado a mi hijo de su propia inutilidad. Hoy, la casa está tranquila. Esteban sigue viviendo aquí, pero ya está buscando un departamento pequeño para él solo. Dice que necesita su espacio, y yo le digo que me parece excelente. Ha recuperado la dignidad del trabajo y creo que, por primera vez, quiere construir algo propio en lugar de heredar lo mío. Vanessa se inscribió en un curso de diseño de modas. Dice que quiere aprender a coser como la abuela, aunque todavía se queja cuando se pincha un dedo. A veces, por las tardes, nos sentamos juntas en la sala, yo con mi tejido, ella con sus bocetos. La televisión está apagada o con un volumen bajito. A veces rezamos el rosario, y aunque ella no se sabe todos los misterios, ya no se burla. Murmura los Ave María con respeto, quizás entendiendo que esas cuentas de nácar fueron las balas que salvaron esta familia. Yo, Consuelo, a mis 75 años, descubrí que la vida no se acaba cuando los hijos crecen, ni cuando el cuerpo envejece. Descubrí que el respeto no es algo que se pide por favor, es algo que se toma, se delimita y se defiende. Miro hacia el rincón donde estaba el router destrozado aquel día de lluvia. La pared ya está reparada y pintada, y la caja de seguridad de acrílico brilla con una luz verde constante. Es un recordatorio, un monumento a la tarde en que decidí dejar de ser un mueble para volver a ser la dueña. A veces, cuando estoy sola y la casa cruje con el viento, acaricio la escritura que todavía guardo bajo mi colchón, aunque ya no la necesito como arma. Me siento en la mecedora, cierro los ojos y respiro la libertad. No la libertad de hacer lo que quiera, sino la libertad de que nadie me diga lo que tengo que hacer en mi propio santuario. Dicen que cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo digo que eso es mentira. Los cuervos solo te sacan los ojos si tú te quedas quieta fingiendo que estás muerta. Si te levantas, si gritas,
Si les muestras que tus manos todavía tienen fuerza para arrancar cables y levantar imperios, hasta los cuervos aprenden a cantar como canarios. Soy Consuelo. Esta es mi casa. Y aquí, en este reino de ladrillo y lana, se hace mi voluntad. Fin.